Shalom a todos. Vamos a ir al Evangelio, al Evangelio de Lucas, capítulo 7, del versículo 1 al 16. Así es, capítulo 7, versículo 1 al 16. Nos vamos a encontrar con dos relatos. ¿Ya estamos? Espectacular. Yeshua terminó de hablar con el pueblo y entró a Cafarnaúm. Allí había un centurión que tenía un siervo al que amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Yeshua, envió a unos ancianos de los judíos para que le rogasen que fuera a sanar a su siervo. Ellos fueron a hablar con Yeshua y con mucha insistencia le rogaron: este hombre merece que le concedas lo que pide, pues ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Yeshua se fue con ellos y ya estaban cerca de la casa cuando el centurión envió a unos amigos suyos para que le dijeran: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres a mi casa, ni siquiera soy digno para presentarme delante de ti. Pero con una sola palabra tuya, mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo ve allá, él va. Y si otro le digo ven acá, él viene. Y si a mi siervo le digo haz esto, él lo hace. Cuando Yeshua oyó esto, se quedó admirado del centurión y se volvió entonces a la gente que lo seguía y les dijo: quiero decirles que ni siquiera en Israel se ha hallado tanta fe. Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa del centurión y se encontraron con que el siervo ya estaba sano. Amén. Después, Yeshua se dirigió a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que enterraban al hijo único de una viuda, y mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre, mientras que cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y luego se acercó al féretro y lo tocó. Y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Yeshua dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y en ese momento el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El miedo se apoderó de todos, porque unos alababan a Dios y decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y otros más decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y la fama de Yeshua se difundió por toda Judea y por toda la región vecina. Amén. Encontramos dos circunstancias donde en la primera estaba el centurión que tenía a su siervo a punto de morir. Tenía una enfermedad terminal, por lo que decía que quedaban pocos días, y el cual él amaba mucho. Vamos a ir como analizando la estructura del centurión. Vamos a pensar cómo creía, si vamos a ir de acuerdo a lo que se iba relatando, qué era lo que creía el centurión. ¿Sí? La primera cosa que vemos que el centurión sabía o creía era en el poder de la autoridad. Lo que le dice fue: yo sé lo que es estar bajo autoridad porque y también sé lo que es estar al mando de autoridad, de soldados. ¿Sí? Y la autoridad funciona de la siguiente manera. Vos cuando estás de la manera de obediencia, recibís autoridad para que se te dé a cargo personas o tu misma persona para guiar. ¿Sí? Entonces,
Y había otra creencia más que tenía el centurión. ¿Cuál era la creencia del centurión que le impidió acercarse a Yeshua? ¿Cómo? Claro, el centurión sentía que no era digno de que Yeshua entre a la casa de él y de ni él siquiera acercarse a él. Si nos vemos este mismo relato, está en Mateos 8, del 5 al 13, y ahí es un poco diferente. En Mateos dice que el centurión mismo va hacia el encuentro de Yeshua y él hace toda la petición del comunicado de cómo estaba su siervo, de también pedirle y el reconocimiento de autoridad. Pero en Lucas, él dice que mandó a unos principales de los judíos, como que intercedan por él. ¿Y cuál era la creencia de los principales de los judíos sobre el centurión? ¿Eh? No. El centurión, a ojos de los principales, ¿cómo eran para ellos? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo? Este hombre merece que le concedas lo que pide. En otras versiones dice, este hombre es digno de recibir lo que está deseando. ¿Sí? Entonces, Yeshua cuando va, justamente premia, ¿sí?, su fe y lo premia con lo que estaba deseando. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿sí?, hay muchas veces que nosotros deseamos algo de bien, una sanidad, pero en el fondo hay una creencia que sentimos que no merecemos, que somos indignos de recibir esa misericordia de Dios. Y lo que está mostrando acá es que no importa lo que vos creas, ni tampoco lo que los otros crean. Si notamos, para los principales de judíos, él era digno, pero él no se sentía digno. Entonces yo me analizaba y pensaba, ¿cuántas veces, deseando algo de bien, para mi vida y para los que me rodean, no me sentía digno de recibirlo? Entonces eso lo que hace es que la misericordia de alguna manera, ¿sí?, no acontezca, porque uno mismo se está oponiendo al obrar de la misericordia. Y si se dan cuenta, el hombre, aunque se sentía indigno y aunque ahí construyó una sinagoga, yo pienso que, al menos si le puedo poner un título a este centurión, puedo decir que es el primer centurión que creó en Yeshua, o que se estaba convirtiendo de su idolatría, reconociendo al Dios vivo. Entonces, ante todo ese paradigma, hay una explicación que habla, que dice que este siervo amado de este centurión era un hijo. O sea, y en esto la serie de Chosen es como que lo toma y dice que el hijo del centurión era un hijo que había tenido con una prostituta en sus actividades de soldados romanos. Los soldados romanos lo que tenían era una mujer en la casa y a su vez después andaba con prostitutas, con juegos, con cosas de alcohol y todo el descontrol que se pueden imaginar, lo que trae la joda, de alguna manera, si podemos decir. Entonces él lo había tomado ese siervo y ese siervo de alguna manera estaba a punto de morir. Entonces, si podemos ver, es el pecado que estaba cometiendo o que había cometido ese centurión, de alguna manera después había llegado a una consecuencia dolorosa, como una enfermedad, que estaba a punto de morir. ¿Sí? Entonces, a pesar de que él reconocía lo que había hecho, yo pienso que este centurión estaba buscando de alguna manera revertir todo el mal que había hecho. O sea, todo el mal que había obrado y que ahora ya le estaba llegando como consecuencia. Y justo Yeshua se acerca a esa ciudad y él dice, o sea, reconoce su estado. O sea, su pasado lo está culpando a él. Todas las cosas que hizo, de alguna manera, sirven como argumento para decir, vos no sos digno. Vos querés vivir bien, pero no sos digno por todos los pecados y las cosas que hiciste mal. Entonces vos no merecés de alguna manera el favor y la misericordia de Dios.
Pero aún así, ante todos esos argumentos que él tenía, él va al principal. Ellos van a los principal y pide. Y dice que de tal manera pidieron ellos que como que rogaban. O sea, los que fueron hacia Yeshua rogaban con que se le conceda lo que estaba pidiendo. Entonces, si nos damos cuenta, ahí muchas veces nosotros podemos, o al menos si yo lo reconozco, muchas veces me sentí como un centurión. O sea, las cosas que hice en mi desconocimiento o en mi conocimiento, queriendo o sin querer, mis pecados, todos mis errores, me hacía sentir como que yo no merecía ni siquiera, por ejemplo, estar acá, o ni siquiera formar una familia, ni siquiera estar viviendo como Dios quiere. Era como que está lindo, suena lindo el Evangelio que Yeshua pagó el precio por vos para darte una vida nueva, pero en el fondo yo me sentía indigno. Y yo me di cuenta que en Juan 3:16 dice que Yeshua, dice, el Eterno, amó de tal manera al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la vida eterna, ¿sí?, no es solamente como después de morir, sino que es tener una calidad de bienaventuranza o de bienestar en nuestras vidas que depende de la misericordia de Dios para con nosotros. Y después nos vamos al segundo relato que parece que no tiene relación. Llega a una ciudad que se llama Naín, se encuentra con un féretro que están yendo a enterrar a su hijo, al hijo, y después como que no da característica de la viuda de Naín, pero a mí que me gusta investigar, me puse a investigar, ok, ¿dónde estaba Naín? Naín estaba aproximadamente a 50 kilómetros de Cafarnaúm. Cafarnaúm estaba al lado del mar y Naín estaba hacia el sur, y además para subir a Naín tenían que subir, y me acuerdo que dicen que el medio de transporte en ese momento era dos patas. O sea que más o menos para llegar de Cafarnaúm a Naín había a veces un camino de un día o a veces de 2 días, dependiendo si iban con caravanas, con familias o con niños o con mujeres embarazadas. Y aún nos damos cuenta que esto es consecutivo. Y si lo vamos, muestra la circunstancia de que la mujer dice que era viuda. Y después dice que el único hijo que tenía había fallecido. Es como que las circunstancias no eran tan favorables. Y la otra circunstancia que dicen es que la ciudad de Naín, durante los registros de las historias, dice que en los tiempos de Yeshua había 34 casas y 189 más o menos, 19 habitantes de esa ciudad. O sea, si nos ponemos a identificar, a mi parecer, esta es una ciudad insignificante. Es como que en comparación a las demás ciudades donde había miles de ciudadanos, donde había casas, dice que Naín era una ciudad agrícola. O sea, que no había sido desarrollada, por lo tanto también, si nos ponemos a pensar, toda la gente que vivía ahí, de alguna manera era de clase baja o de pocos recursos porque se dedicaban a trabajar la tierra. Y de alguna manera, Cafarnaúm era como una ciudad donde el mar, ¿sí?, hacía que la economía de la ciudad prospere y que así como podían pescar y también había negocios de eso, era más próspero que Naín. Y entonces volvemos a la situación de la mujer. La mujer dice que era viuda. O sea, la única esperanza que le quedaba de alguna manera de suministro para supervivencia de la casa era el hijo. Y el hijo fallece. Entonces, cuando llega Yeshua a la puerta, ve esa circunstancia y dice que, ¿qué dice el versículo? El versículo 13, 6:13 dice, cuando Yeshua la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. O sea, ahí no, en ningún lado explica qué es lo que hizo la mujer anteriormente, ¿no? O sea, imaginen, pónganse en la situación como personificando a esta mujer. Se casa,
feliz, contento, tiene un hijo, después con el tiempo crece ese hijo, después fallece el esposo, de alguna manera queda solamente a merced o con la providencia de ese hijo y de solo está, muere. Y cuando muere, ¿qué es lo primero que piensa o pensaría? ¿Piensan que qué es lo que ustedes piensan que hubiera pensado la mujer? ¿Cómo? No tengo más provisión. Bien. ¿Qué más? ¿Me quedo sola? ¿Cómo? ¿Me voy a morir sola? Ese sería una recompensa, porque es como que deja de sufrir, ¿entendés? Ya te fuiste muy al extremo, pero si tenía que seguir viviendo, hay una historia muy similar en las Escrituras, en el Tanaj. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuál? ¿Cómo? Hay dos. En realidad también hay una viuda de Sarepta, pero, claro, y que después pide lo que es el aceite. Pero yo me estaba refiriendo a otra. Hay otra viuda que también tenía, o sea, tenía dos hijos y después fallece el esposo y también fallecen los dos hijos. Es la historia de Ruth. Entonces, en la historia de Ruth también nos está mostrando la misericordia, ¿sí? Que yo lo que estaba mirando es esto, ¿no? Em, si vemos por un lado, el centurión de alguna manera era romano, ¿sí? Por lo tanto, de alguna manera era opresor del pueblo, pero aún así, con todo lo que había hecho, él empezó a reconocer el reino y lo que Yeshua estaba haciendo. Entonces, lo que hizo que pueda revertir cualquier situación fue la fe, ¿entiendes? Y la fe muchas veces en nosotros está debilitada porque hay falta de obediencia. Muchas veces, cuando queremos pedirle al Eterno algo, el primer filtro que pasa por nosotros es cómo estoy yo delante de Él de acuerdo a la obediencia. ¿Sí? Entonces de ahí juzgamos. Juzgamos y decimos, yo deseo esto, pero por lo que yo hago, no soy digno de recibirlo. ¿Sí? Yo con esto no estoy diciendo que vamos a pecar total. Dios tiene misericordia del pecador y por eso nos concede. Yo lo que estoy diciendo es que aún cuando nosotros vamos aprendiendo a obedecer, vamos a pecar, pero que esa equivocación o ese pecado nos sirva como aprendizaje. Hoy el Papa hablaba del hecho de que cuando un cuerpo está enfermo es porque un alma estuvo enferma. Y si lo traemos a este relato, había dos circunstancias. O sea, una circunstancia donde estaba enfermo, pero estaba pronto de morir, y lo otro que había muerto. Y en el relato dice que también cuando Yeshua resucita a este hijo, se empieza como a dividir la gente, porque unos dicen, wow, este es profeta de Dios, el reino de Dios está llegando, porque esto que parecía imposible dio vida. Entonces Dios está acercándose a nosotros. Y otro decía, no, esto no es de Dios, porque si se dan cuenta, Yeshua lo que está haciendo es, va y toca al muerto para resucitarlo. Entonces en la Torá había una interpretación, dos interpretaciones, que decía que la primera, si un padre de familia moría antes de tiempo, era por causa del pecado. Entonces, si lo llevo a la mujer, ya se venía sintiendo indigna porque pensaba que su esposo había muerto por pecado. Y después cuando muere el hijo, de alguna manera es como, imagínense, pueblo chico, infierno grande. Empieza a correr como el rumor, a esta mujer se le murió el marido, entonces, ¿en qué anda la familia? Y después, como que se le muere el hijo, el único capaz, no es el único capaz, sino el que estaba para proveer. Entonces, de alguna manera, ella también, yo no sé, no he buscado más fuentes, pero yo digo, su alma clamaba, ¿sí?, por misericordia, porque en el fondo yo pienso que ella sentía que era indigna y que por eso le había pasado lo que había pasado en la familia.
Y podría haber pasado dos cosas. La mujer, bueno, va, entierra al hijo y se queda ahí, pero al menos yo pienso que qué es lo que hizo que Yeshua, estando a 50 kilómetros, ¿sí?, tome el trabajo de ir, ¿sí?, 50 kilómetros con lo que demandaba en ese momento. Y justo, o sea, parece casualidad, ¿no? Como que justo pasa por esa ciudad. Pero esa ciudad, o sea, yo lo que noto en la historia es que Yeshua va intencionalmente a donde era una ciudad de agrícola, prácticamente no tenía dentro de las otras ciudades como una gran importancia o decir, no, yo tengo que pasar por acá porque es una gran ciudad y yo proclamo se van a arrepentir todos y en base a eso después el reino de Dios se va a glorificar. Yo lo que veo ahí es la misericordia de Dios mostrándonos en Yeshua es que a pesar de que estaba en un rincón, ¿sí?, lejos, apartado, casi en desconocimiento de todos los demás, porque dice que Naín era como más chiquita inclusive que Belén. O sea, si a Belén la tomaban como insignificante, a Naín ni la tomaban en cuenta. Y si lo traemos a nuestra vida, así como el centurión se sentía indigno de recibir la misericordia de Dios, yo veo que esta persona, o de alguna manera se sentía insignificante, o de alguna manera desesperanzada, ¿sí? Entonces, yo creo que la mejor fuente de alegría que tenemos que tener es saber que el Eterno tiene misericordia para con nosotros cada día. Entonces, nosotros pecamos, sí, y aún así queremos seguir cambiando. Y aún a pesar del pecado que hacemos, los errores que hacemos, Dios siempre sigue renovando la misericordia sobre nosotros. Entonces, qué mayor fuerte de alegría es reconocer que aunque nosotros somos infieles, Dios sigue permaneciendo fiel. Y que siempre, no importa la circunstancia hasta donde estés, Dios te está dando esa oportunidad de que vuelvas. O sea, acá, si ustedes leen las escrituras, ¿cuántas personas resucitó Yeshua? ¿Saben? Lázaro, la niña y el niño. No se sabe si era un niño o era un hombre, pero era el hijo de la viuda de Naín. Son las tres resurrecciones que a mí me hacen dar cuenta de que no importa la situación como llega la misericordia, lo importante es que llega. Entonces, en eso tenemos que activar la fe. Ella no importa todos los pecados que hiciste para atrás. Si vos realmente te volvés al Eterno, ya hay alguien que pagó el precio. Yeshua mismo pagó el precio para que nosotros podamos ser cambiados. Y realmente me preguntaba, ¿qué característica tenía esta mujer? Que era humilde, ¿sí? Que era humilde. Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y lo santo, y también con el contrito y el espíritu humilde, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Si podemos darnos cuenta, el centurión, a pesar de su multitud de errores que había cometido durante su vida, aprendió a volver a Dios y ser humilde, ¿sí? Y por eso recibió misericordia. Y del otro lado, estaba contrito porque de alguna manera no tenía esperanzas. La mujer había perdido las esperanzas de poder seguir o de alguna manera sustentarse o sobrevivir. Porque si bien el relato dice que como que todo el pueblo estaba con él, bueno, el pueblo no era mucho, eran 38 casas, 34 casas. O sea, era como una manzana con 34 casas y ahí era la ciudad. ¿Entienden? O sea, si lo dimensionamos al día de hoy, son 34 casas y una manzana, ¿o no? Entonces, lo que quería justamente llevar esperanza a través de esta proclamación es, no importa cómo hemos llegado,
lo más importante es creer que la salvación viene por medio de Yeshua. Entonces, y es Yeshua quien nos hace dignos. Entonces, lo más importante que quiero que se remarquen y vayan es, de acá en adelante, cómo van a seguir. ¿Sí? Porque tranquilamente podemos decir o podemos imaginar qué hubiera pasado con el hijo del centurión si él no se hubiera animado, aunque sea a vencer ese sentimiento o esa creencia de indignidad. Hubiera muerto, ¿no? Sí. Sí, hubiera muerto. Y por el otro lado vemos que aún muerto el hijo, Yeshua tuvo misericordia. O sea, la ida hacia esa ciudad fue movido en misericordia. Y entonces sabemos que, de alguna manera, yo quiero que se les quede, no importa dónde están, lo más importante es volverse a Dios para que realmente sus vidas empiecen a ser transformadas. Todos llegamos por una necesidad. O sea, si nos ponemos a pensar y le pregunto a cada uno de ustedes, llegamos, ¿sí?, a buscar de Dios por una necesidad particular. ¿Sí? Y es como de alguna manera, vieron, es como en el anzuelo, es como la carnada en el anzuelo. Yo pienso y digo que así como esta mujer había recibido la consecuencia primero el esposo, después el hijo, el Eterno permite también, ¿sí?, la consecuencia del pecado en nuestras vidas, ¿no? Y que a veces se siente como juicios, pero el Eterno también nos quiere llevar más allá de los juicios. O sea, cuando nosotros pecamos tenemos consecuencia. Eso es así, ¿verdad? ¿Sí? Y la consecuencia a veces no nos gusta, ¿no? Pero hoy tenemos dos opciones. Nos sentimos víctima o le echamos la culpa al otro, que esto me está pasando por lo que el otro hizo, o nos hacemos cargo. Entonces, así como nosotros tenemos el libre albedrío de decidir hacer qué cosa y qué cosas dejar de hacer, el Eterno también nos llama a responsabilidad, porque el Eterno en algún momento nos va a pedir cuentas. Y el Eterno nos va a pedir cuentas, tanto por lo que hicimos como por lo que dejamos de hacer. Entonces, cada uno va a ser juzgado de acuerdo a sus obras. Pero mientras tanto, también es juzgado por sus obras. Y yo me di cuenta que tenemos que aprender a desarrollar lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en Corintios, dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. Está hablando de que nosotros podemos vivir de alguna manera como decidimos, pero hay cosas que nos esclavizan y hay cosas que no convienen. Entonces, por eso es importante aprender a la obediencia a través de la Torah. La instrucción siempre nos enseña a no errarle para no perjudicarnos. Y aún cuando nos equivocamos y pecamos, llega la maldición, pero también a través del retorno podemos aprender. ¿Sí? Y a veces hay personas que son más tercas o más duras y que por su terquedad o por su dureza de corazón siguen haciendo las cosas mal a pesar de que están viviendo mal. Yo era uno de esos. Ah, ya te digo. Perdóname. Ay, wait a minute. Sí, 10. 10:23. Primero de Corintios 10:23. ¿Tengo algo? Ah, estaba pensando. Bien, volviendo a la circunstancia. Entonces, ahora nosotros tenemos una decisión, ¿sí? Llévenlo a sus vidas. Cada uno sabe con lo que está viviendo, ¿sí? Cada uno sabe las circunstancias que está viviendo y algunas veces las razones por las cuales llegaron a vivir lo que están viviendo. Entonces el Eterno
de alguna manera, está diciendo que a pesar de lo que hiciste y estás viviendo lo que estás viviendo, hay misericordia y eso te impulsa a que no pierdas las esperanzas, a que podés seguir adelante y que por sobre todas las cosas, la misericordia ya está y se renueva cada día. Entonces, nosotros no tenemos que desaprovecharlo más, tenemos que aprovechar esa misericordia para hacer la carne propia y seguir siendo transformados. Y no es que de la noche a la mañana, bueno, ahora yo ya creo en Dios, me congrego los sábados, estoy aprendiendo del Shabbat, estoy leyendo la Torá. Bueno, como que ya mi vida va a mejorar así como de un día para la mañana. Porque no, nosotros somos personas de costumbres. Entonces estamos acostumbrados a hablar de una forma, a pensar de una forma, a sentir de una forma, y que muchas veces esa forma de pensar, de sentir y de hacer las cosas nos han llevado a generar problemas o a vivir mal, ¿o no? ¿Sí? Aunque muchos decían, no lo hagas, no vayas por ahí, ¿qué hacían los cabezaduras? Vamos por ahí. No hagas porque te va a pasar tal cosa. ¿Qué hacían? Voy a comprobar si lo que me decían era verdad o no. ¿Sí? Pero aún así, está la pregunta, y entonces, si el Eterno es soberano, ¿para qué permite que yo cometa mis propios errores? ¿O para qué permite que yo viva la consecuencia de mis decisiones? Para enseñarnos. Y la mayor enseñanza que hay es que no hay mejor manera de vivir la vida que en obediencia. Y muchas veces nos costó lágrimas entender eso. Y a veces nos ponemos duro, o me pongo duro, o no sé si ustedes también comparten, de ponerse duro y es como, bueno, ¿sabes qué? No recibí lo que tengo o no recibí lo que quiero y yo ya hace un año que vengo a Montesanto. Entonces, como no recibo lo que quiero, entonces, ¿para qué sirve estar viniendo? Y no se dan cuenta que cuántos años vivieron sin la voluntad de Dios. Yo viví 22 años sin la voluntad de Dios. Y yo antes era como que no, esos 22 años es como, ay, es el pasado. Eso no, yo no lo quiero ni tocar. Pero después el Eterno me mostró que esos 22 años, aunque sea para mí, no sé en cuántos años llegó el Evangelio hacia ustedes, sirve, sirve para mostrarnos cómo no tenemos que vivir y de lo cual tenemos que aprender a sanar eso obedeciendo, porque también descubrí algo, hoy hablando en la mesa, hablábamos de que por qué algunas personas buenas no creen en Dios. O sea, ¿hay gente buena o no? Hay gente buena por otro lado o que busca hacer el bien a los demás, ¿o no? Yo me creía, por ejemplo, la persona más buena del mundo. No hacía mal a nadie. Al único mal que le hacía era a mí mismo, ¿no? Y yo me daba cuenta que muchas veces, no sé si ha pasado en la historia de su familia o ustedes mismos lo han visto, es a veces uno es consciente de lo que se hace mal en la casa o en la familia. Yo, por ejemplo, era consciente que en mi familia había falta de amor. O sea, en mi familia cuando yo era chiquito, ¿no? Así como el tamaño de... ¿Quién tiene 8 o 9 años? Bueno, como el tamaño de él, yo ya empezaba a ver que, por ejemplo, hacia mis papás, hacia mis tíos, hacia toda la familia donde estaba, había cosas que no quería hacerla, que no quería repetir la misma historia, porque yo veía, aún con esa edad, yo veía el sufrimiento. Y yo siempre dije, yo esto no lo voy a hacer. O inclusive llevaba mi vida, llegó un momento en que yo decía, como yo no me crié con un padre, yo cuando crezca jamás voy a cometer el error de dejar un padre sin hijo. Perdón, un hijo sin padre, gracias. Un hijo sin padre o un hijo sin familia. Y lo hacía desde el dolor, pero ¿saben qué? Cuando hace los 21 años más o menos, casi repito esa historia. Y eso a mí me enseñó que a veces no solamente basta la buena intención de no querer repetir con los patrones familiares, sino hace falta el nacer de nuevo. Y es por eso que yo veo a Yeshua
como ese camino, esa oportunidad para ser nuevos. O sea, no solamente para decir, yo creo en Cristo, nueva criatura soy, todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. ¿Es real? Sí, es real y se puede. Pero lo más importante es saber que vamos a marcar un destino diferente. ¿Sí? Y para marcar un camino diferente hay que saber, ¿sí?, que aunque a veces parezcamos o nos creamos indignos, la misericordia de Dios está. Y aunque a veces sientamos perder la esperanza ante las circunstancias que pasan, la misericordia sigue estando. Entonces, muchas veces nuestros propios peores jueces, o más bien dicho, nuestros peores jueces somos nosotros mismos, ¿no? ¿O no? Es como que, bueno, está lindo lo que la misericordia está para mí, pero que la vea, que la agarre el que está al lado mío. Porque si yo te pongo a contar, vamos a estar toda la noche de todos los pecados que hicimos, o lo que hice, ¿o no? Entonces, el Evangelio es la buena noticia de que no importa en la condición en la cual llegaste, o si ya llevas años, en la condición en cual estás hoy, ¿sí? Sino qué es lo que vas a hacer de ahora en adelante. Y eso realmente hay una entrega y hay una confianza, o tenemos que ejercitarnos en esa confianza. El centurión se había ejercitado la fe de alguna manera o la confianza de acuerdo a lo, ¿cómo se dice? A lo militar. A lo militar, porque era parte del ejército de Roma. Y él, cuando era de los rangos más chicos, lo mandaban y él tenía que ir y obedecer, ¿sí? Y él hacía y obedecía. Y ahí se dio cuenta que de alguna manera era fidelidad al que mandaba. Y ahí nos damos cuenta porque él dice, bueno, no es necesario ni que entres a mi casa con solamente tu palabra de autoridad, ¿sí? Las cosas se hacen. ¿Y Yeshua cómo tenía autoridad? ¿Ah? Por la palabra, ¿no? Y nosotros también tenemos palabra, ¿o no? ¿Eh? Que a veces se siente como que no tuviéramos autoridad, ¿verdad? Es como que decimos y decimos y las cosas a veces siguen pasando de la otra forma. Pero yo creo que ahí es importante el hecho de que Yeshua estaba sujeto, ¿sí? Y eso es lo que marca la diferencia también en nuestras vidas. Porque cuando nosotros no estamos sujetos a autoridad o no estamos sujetos a la voluntad del Eterno, hablemos lo que hablemos, digamos lo que digamos, va a salir todo al revés. Pero cuando realmente estamos en obediencia, empieza a fluir todo, aún sin esa necesidad de llegar a la muerte como estaba el hijo, ¿no? Pero las dos circunstancias siempre ayudan, es que no importa qué tan mal estés, siempre podés estar peor, pero depende de vos también de que recapacites y que te vuelvas, porque si no, la misericordia se sigue robando, pero no la estás usando. Entonces, es importante el hecho de aprender a aceptar la misericordia de Dios, pero para nuestro beneficio, ¿sí? Entonces, yo les quería transmitir esto. Vamos a entrar en un mes donde hay que acrecentar nuestra alegría. Y si nos ponemos a pensar externamente o contextualmente, socialmente donde vivimos, no hay motivos de alegría. ¿O sí? ¿Hay motivos que te den esperanza? Como si mañana la economía va a mejorar, así que alegrate. O tal cosa va a pasar mañana. Son todas las consecuencias negativas. Pero lo más importante que tiene que marcar la diferencia es, no importa lo que esté pasando afuera, mi alegría va a estar porque si hoy estoy vivo, tengo una nueva oportunidad. Capaz que me están pasando un montón de cosas malas, ¿sí? Pero esto no es consuelo de tonto, pero hay gente que la está pasando peor. Con que tengas una casa, con que tengas
para bañarte con agua caliente, con que tengas para dormir, con que tengas comida, con que tengas para moverte, con que tengas salud para caminar, para hacer lo que tengas que hacer durante el día, eso es riqueza. Y muchas veces, al menos yo también ando preocupadísimo. Digo, ay, se me cayeron 3 reservas, se me cayeron tantas ventas, y yo que trabajé tanto. Y cuesta. Pero lo más importante es saber que siempre está la oportunidad de volver en sí, ¿sí? De volver en sí y reconocer, ¿sí? Y reconocer que siempre podemos estar mejor. Así como podemos estar mejor, también existe la posibilidad de que vaya hacia peor. Pero lo más importante es cómo nosotros usamos esa circunstancia, y para vencer, acá hay que desarrollar una alegría que no tiene nada que ver con las circunstancias que estén pasando, sino con una alegría de estoy vivo. El Eterno renovó su misericordia. Tengo oportunidad de volver, de crecer, de ir hacia algo mejor. El Eterno, aunque yo me sentía indigno, Él me ve digno, porque lo vio a través de Yeshua. Entonces, de alguna manera, cambiar nuestro propio concepto de cómo nos vemos a nosotros. Y yo al menos aprendí a cómo verme mejor, no solamente por las cosas que hacía, sino por lo que Dios ve en mí. ¿Y qué ve Dios en nosotros? Ve lo mismo que hizo Yeshua. O sea, lo mismo que Yeshua hizo, nosotros podemos hacerlo en Él. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros elegimos a Yeshua como nuestro Señor y Salvador, nos damos cuenta que el Eterno nos ve como Él. Nosotros, mientras vamos siendo transformados, vamos con errores, con caídas, vueltas para atrás y con un montón de alguna manera, traumas emocionales, pero el Eterno sigue viendo ya como el trabajo finalizado. No nos ve solamente con esa dificultad o con esa circunstancia o con tu caída o con tu volver para atrás. Nos ve como trabajo finalizado. Entonces nosotros tenemos que aprender a vernos como Él nos ve. Y eso solamente se logra a través de comunión con el Espíritu Santo, con la instrucción y por sobre todas las cosas con un corazón humilde. Que sea receptivo y que a pesar de tantas cosas que hemos vivido, siempre tengamos esa inocencia o esa humildad de decir, por todo lo que yo hice, yo soy indigno. Pero aún así yo sé que tu palabra en autoridad me da vida. Entonces, desde ahí tiene que aumentar nuestra fe, fortalecerse, ¿sí? Y por eso yo quería bendecirlos con esto, porque también me bendijo a mí y quería transmitírselo a ustedes. Siempre es importante reconocer que la misericordia de Dios está presente. Y por sobre todas las cosas, de parte del Eterno, no quiere que nadie perezca, sino que todos se vuelvan a arrepentimiento y que todos podamos experimentar esa vida eterna. Y depende de nosotros, de nuestras propias decisiones. Así que con eso los bendigo y los invito a los chicos a que puedan pasar. ¿Se quieren poner de pie mientras pasan? Bendito papá, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, papá. Te pedimos que seas tú en este momento, Señor, en el corazón de cada persona, papá, que quiere volverse a ti, Señor. Yo sé que en este lugar, papá, hay muchos que se sienten indignos, Señor, hay muchos que han perdido la esperanza, papá. Y te pido que seas tú fortaleciéndolos en este momento, Señor. Que sea tu palabra, Señor, fortaleciendo su vida y enseñándole que has pagado un alto precio por cada uno de ellos, Señor, para que se vuelvan a ti, Señor, y comprueben que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Te damos gracias, papá, porque no estamos donde estamos y como estamos por nuestros propios méritos, Señor, sino por los méritos de Yeshua, Señor. Por eso lo reconocemos, papá, como nuestro sumo sacerdote, Señor, nuestro Señor y dueño, papá, pidiéndote que transformes, Señor, cada parte de nuestro corazón, Señor, que quiere volverse en contra de ti, Señor, para perjudicar nuestras vidas, Señor. Te pido, papá, que purifiques nuestro ser, Señor, y te damos gracias porque no nos desechaste, Señor. Tú conoces cada cosa que hicimos, papá, y aún así dijiste que tu misericordia nos acompañe, papá. Aún así permitiste que Yeshua muera por nuestros pecados, Señor, para tener la salvación de una nueva vida, papá.
Por eso te damos gloria y alabanza solamente a ti, Señor, porque te reconocemos como nuestro Abba, papá. Te damos gracias, Rey, porque sabemos que sin ti no sabríamos dónde estaríamos, ni cómo estaríamos, ni siquiera si estaríamos, papá. Y solamente por tu misericordia, Señor, hoy estamos vivos, respirándote y buscándote a ti, Señor. Te doy gracias, papá, y te pido que tu misericordia, Señor, no solamente inunde nuestros corazones, Señor, sino también que empiece a difundirse por Madariaga, papá, por Pinamar, Señor, por todo Buenos Aires, Señor, que tu misericordia sea conocida, papá, en cada corazón que está necesitando de tu presencia, Señor. Y que tu Espíritu Santo siga revivificando nuestras vidas como la vida de los que te necesitan, papá. Te pido que en este lugar, Señor, sea tu presencia manifestándose con poder redentor, Señor, como tú sabes hacerlo, papá. Yo te doy gracias, papá, porque permitiste que los que están en este lugar, Señor, como también los que nos han escuchado, papá, pueda reverdecer esa esperanza, Señor, de saber que tu misericordia nos sigue buscando, papá. Alabamos tu santo y bendito nombre, Yahvé, porque te reconocemos como nuestro dueño, Señor. Te damos gracias, papá, por el sacrificio, Señor, de nuestro amado Yeshua, y en él te damos gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo. Amén.